Pedro Infante nunca le pidió matrimonio y aún así, Lupita Torrentera se jugó la vida por él. A los 14 años, sin tener idea de en lo que se estaba metiendo, dejó atrás los bailes, los escenarios y hasta a su propia familia por un amor que la consumió entera. Y aunque la historia se escribió con cámaras, aviones, lágrimas, hijos, traiciones y hasta intentos de incendio, terminó en una soledad inesperada y en un silencio que hoy retumba más que nunca. Porque Lupita ya no está. Murió a los 93 años, el mismo día que se conmemoran 68 años sin Pedro Infante. Coincidencia o destino, su partida revive uno de los capítulos más intensos, contradictorios y dolorosos del cine de oro mexicano, porque detrás de su rostro de porcelana y sus pasos de danza perfectos, había una mujer que vivió entre el escándalo y el olvido. Pero vamos al origen. Tacubaya, Ciudad de México, 1931. Nace Guadalupe Torrentera, hija de Ernesto Torrentera y Margarita Bablot, en una familia con historia. Su bisabuelo, Alfredo Bablot, fundó periódicos, dirigió el Conservatorio de Música y, sin saberlo, sembró la semilla de una mujer que brillaría en el cine y que sería destruida por él, Pedro Infante. Porque sí, todo comenzó como una película romántica. Lupita tenía 11 años cuando debutó en la pantalla grande y fue ahí, entre cámaras y sets, donde vio por primera vez a Infante. Pero fue hasta los 14, cuando todo cambió. Él tenía 28, era ya una figura nacional, casado, aunque eso ella no lo sabía, y acostumbrado a conseguir lo que quería. Lupita cayó rendida ante su encanto y él no hizo nada por frenarla. «Me voy con Pedro», le dijo a su madre. La advertencia fue clara. Ese hombre está casado. Pero Lupita ya había tomado su decisión. Y lo que vino después fue una montaña rusa que pocas mujeres habrían soportado. Tuvieron 3 hijos, Graciela, Pedro Jr. y Lupita. Graciela murió siendo apenas una niña. Pedro Jr. heredó la fama, pero no la fortuna, y terminó su vida por decisión propia en 2009. Y Lupita, la hija menor, fue quien sostuvo a su madre hasta el último respiro. Pero volvamos a esos años. A los años en los que Lupita no era esposa, pero sí pareja, no era reconocida, pero sí señalada, no tenía un anillo, pero sí cicatrices. Porque la relación con Pedro Infante fue un torbellino, infidelidades, mentiras y una herida que marcó a la familia Torrentera para siempre. En 1949, Pedro tuvo un accidente aéreo grave. Las noticias hablaban de su estado de salud, pero el escándalo vino cuando se descubrió que, junto a él, estaba Lupita. Ahí, México entero se enteró del romance prohibido. Y lo peor, Lupita también se enteró que Pedro seguía casado. La traición fue tan grande que su madre, furiosa, intentó quemar la casa donde vivían. Literalmente, un acto desesperado que hoy parece una escena de telenovela, pero que fue tan real como doloroso. Después de 7 años, Lupita dejó a Pedro, y mientras él comenzaba un nuevo romance con Irma Dorantes, ella intentaba reconstruir su vida, con pedazos que no encajaban. Se casó con el locutor León Michel, tuvieron 3 hijos, duraron 19 años, y aunque parecía haber encontrado estabilidad, jamás volvió a enamorarse, nunca más. Cuentan que cada 15 de abril, el día de la muerte de Pedro Infante, Lupita encendía una vela. No hablaba con nadie, se encerraba a solas con su memoria, tal vez con reproches, tal vez con nostalgia, pero siempre con una mezcla de dolor y amor que nunca terminó de cicatrizar. En sus últimas apariciones públicas, en programas de radio o pequeños homenajes, su voz temblaba al hablar de Pedro. No lo insultaba, no lo idealizaba, solo lo recordaba, como quien revive algo que todavía duele. El 25 de abril de 2025, su hija Lupita Infante confirmó lo que ya se temía. «Mamá, te amamos tus hijos y toda tu familia. Estás en nuestro corazón». La noticia se extendió como eco entre los fans del cine clásico, entre los nostálgicos, entre quienes sabían que Lupita Torrentera no era solo la ex de Pedro Infante. Era una mujer que le dio 3 hijos, que se entregó sin condiciones, que aceptó quedarse en la sombra para que él brillara.
Ese mismo día, en Casa Pedregal, se le rindió homenaje. Fue discreto, íntimo, muy distinto a los homenajes que recibió Pedro en su época. Los restos de Lupita fueron cremados al día siguiente, sin grandes titulares, sin cámaras, sin multitudes. Y sin embargo, con una historia a cuestas que nadie ha logrado olvidar. Porque, ¿cómo olvidar a quien apostó todo por un hombre que nunca la reconoció públicamente como su esposa? ¿Cómo ignorar la historia de una mujer que fue protagonista del amor, pero también víctima de una época donde callar era la única forma de sobrevivir? Lupita Torrentera vivió una vida de película, pero el final fue más real que nunca. Y hoy, desde donde esté, quizás por fin pueda tener una conversación honesta con ese hombre que marcó su historia. Pedro Infante. Tal vez no le pidió perdón, tal vez no se lo ofreció, tal vez ni siquiera se lo merecía. Pero lo que es seguro es que el amor que ella le tuvo fue tan intenso que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte lo pudieron borrar. Y ahora, en esta coincidencia que parece guión del destino, Lupita y Pedro vuelven a estar unidos. El mismo día, en el mismo recuerdo, en el mismo suspiro de México que aún no olvida a sus ídolos ni a las heridas que dejaron atrás. Una historia que no terminó en la pantalla, una historia que tal vez acaba de comenzar.